Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos D. Aponte, de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y como es de saber, hoy es el primer día de la fiesta de los tabernáculos y he preparado un sermón, el cual le he dado por título: Hoy no es el único día de salvación. Y ustedes se habrán preguntado o se preguntarán, ¿qué les sucederá a los seres humanos mortales no convertidos después del regreso de Cristo? ¿Se les dará su primera oportunidad de salvación? ¿Y qué pasará con aquellos que vivieron y murieron en total ignorancia en épocas pasadas? ¿Están ellos perdidos para siempre? Bien, vamos a repasar lo que ha sucedido antes. Y a manera de refrescar la mente, voy a repasar lo que antes he hablado en los sermones del día de trompetas y el día de expiación, para continuar con el contexto. Vamos a continuar el tema del plan de redención de Dios. Para entender la Biblia, se necesitan 7 claves. Debido a que las iglesias han perdido estas 7 claves tan importantes, están en completa confusión. Una de estas claves abre conocimiento del plan de redención de Dios. Sin ella, usted no puede entender el plan de salvación. El propósito que se está llevando a cabo aquí, abajo, aquí en la tierra. Esta clave comprende los 7 días santos anuales o festivales. Así como la iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan, también estas fiestas anuales son el instrumento de Dios para mantenernos en el conocimiento de su plan. Estas 7 fiestas representan los 7 pasos principales del plan de salvación. La historia de la redención se recrea cada año en estas fiestas. El plan de Dios no terminó en el madero. Ese plan comenzó allí. Así que el primer evento en la redención es la muerte del Cordero de Dios. Así, el primero de los días del año es la Pascua. Jesús dijo que debemos llegar a ser como el Padre que está en los cielos, ser perfectos. Creer en el sacrificio de Cristo no es suficiente. Solo esto nos pone en el camino de la perfección. No debemos continuar en el pecado, sino sacarlo de nuestras vidas. Nuestra liberación del pecado y nuestra obediencia a los mandamientos y estatutos de Dios se representan en la segunda fiesta anual, la fiesta de los panes sin levadura. Toda iglesia que ha rechazado esta fiesta se ha apartado de la ley de Dios. Para guardar la ley de Dios en toda su magnificación, en la intención espiritual, no solo en la letra, necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Para que nadie olvide que Dios está escogiendo solo a unos pocos en esta era, a quienes Él imparte el Espíritu Santo. Dios nos dio una tercera fiesta, y esta es Pentecostés, la fiesta de las semanas o fiesta de las primicias, que está descrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 12, y número capítulo 28 y versículo 26. Y este festival
o esta fiesta representa el recibimiento del Espíritu Santo y toda esta era de la iglesia. La primera cosecha espiritual de almas. Y han transcurrido aproximadamente 1993 años desde que tuvo su comienzo la Iglesia de Dios. Sin embargo, el plan de Dios sigue sin terminar. El plan de redención de Dios se vería frustrado si no hubiera resurrección. Si no hubiera un regreso de Jesucristo para salvar al mundo de la autoaniquilación. Y la cuarta fiesta, o Día Santo, representa este mismo acontecimiento, el regreso de Cristo. No solo para resucitar a los muertos que murieron en la fe, sino también para salvar al mundo. Este Día Santo es la fiesta de las trompetas. Cristo viene con el sonido de una poderosa trompeta, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 17. Él, Jesucristo, viene a la final trompeta, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 18 y Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Y Él va a venir en un momento de guerra mundial. Las trompetas son un símbolo de guerra. Cristo debe trabajar cuando regrese. Debe reemplazar a Satanás, el gobernante invisible de esta era, el Dios de este mundo. Él debe traer la reconciliación mundial, haciendo que el mundo sea uno con Dios y con el prójimo. Y esto es representado por el quinto día santo anual, el día de expiación o de la unificación. El significado del día de expiación lo aprendimos del libro de Levítico capítulo 16. Pero el plan de Dios no termina aquí. La redención y la salvación aún no están completas. Ahora que ya hemos repasado y refrescado la memoria a manera de resumen, vamos a continuar con el siguiente evento representado en la sexta fiesta. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas, la cual estamos celebrando hoy. Bien, tomen sus Biblias y pasemos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Notemos la instrucción concerniente a esta ocasión. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere. Porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Aquí está la fiesta de los tabernáculos, que se celebrará durante 7 días
ya comenzando el 15 del mes séptimo del mes del calendario sagrado de Dios. Y ahora, por favor, pasemos al libro de Levítico, capítulo 23, y vamos a leer aquí los versículos 33 a 35. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primero de estos días es una santa convocación, una asamblea ordenada. No se debe hacer ningún trabajo. Y como dice los versículos 40 y 41, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Note que se ordena para siempre, por estatuto perpetuo. Y aquí están ilustrados esos acontecimientos culminantes, finales en el plan de Dios. Después de que Cristo murió por nuestros pecados para redimir a la humanidad, después de que nos envió el Espíritu Santo y escogió un pueblo para su nombre, para convertirse en reyes y sacerdotes a través de los 1000 años, después de su gloriosa segunda venida, después de que finalmente haya restaurado a los redimidos al colocar todos los pecados sobre la cabeza de Satanás, su verdadero autor, y separando tanto a él como a los pecados de la presencia de Dios y de su pueblo, perfeccionando así finalmente la unificación, haciéndonos finalmente unidos en uno. Entonces estamos listos para esa serie final de eventos. El comienzo de las bodas del Cordero, la creación final y real del nuevo pacto, el establecimiento del reino de Dios en la tierra y la siega de la gran cosecha de almas durante 1000 años. Esta fiesta es la imagen del milenio. Para representar su plan, Dios tomó las temporadas anuales de cosecha material en Israel como imagen de la cosecha espiritual de las almas. En Israel hay 2 cosechas anuales. La primera, producida por la lluvia temprana. Esa es la cosecha de cereales de primavera. Y la segunda, producida por la lluvia tardía, que es la cosecha principal. La cosecha de otoño, que es mucho más abundante. Ahora, note cuándo se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer el versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esto dice que se celebra a la salida del año. En este versículo, la fiesta de los tabernáculos o cabañas se denomina específicamente fiesta de la cosecha. El año de la cosecha terminaba al principio de otoño. Así como Pentecostés representa la cosecha temprana. Esta era de la iglesia. Así,
la fiesta de las cosechas o tabernáculos, representa la cosecha de otoño. Esa gran cosecha de almas en el milenio. Y hoy no es el único día de salvación. Hoy es un día de salvación. Así lo dijo Isaías en el capítulo 49, versículo 8. De hecho, las palabras griegas originales de el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, deberían traducirse como un día de salvación, no como el día de salvación. Y en los capítulos 12 y 13 tenemos una imagen del regreso de Cristo y del comienzo de la reconciliación del mundo. Aquí se aclara el significado de las fiestas, de las trompetas y de la expiación. Noten a continuación lo que dice el capítulo 14 de Zacarías. Por favor, vayamos allá. Zacarías, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y es el tiempo en que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La salvación, el Espíritu Santo, como dice el versículo 8. Las aguas son literales y figurativas. Dios a menudo describe su plan espiritual mediante eventos materiales. En aquel día, cuando la tierra esté habitada con seguridad, cuando el Espíritu Santo sea concedido a toda carne mortal, ¿se han preguntado qué sucederá? Versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Noten este versículo 16 de Zacarías 14. Después de que Cristo regrese, las naciones gentiles mortales que aún no han recibido la salvación vendrán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los gentiles serán obligados a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo podrían ellos celebrar una fiesta que fue abolida en el madero? Ellos podrían celebrarla solo si se hubiera ordenado para siempre, o sea, por estatuto perpetuo. ¿Y qué pasará si ellos se niegan a obedecer a Dios? Versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Palabras muy fuertes estas. Las naciones se verán obligadas a celebrar la fiesta de los tabernáculos de año en año, cuando Cristo esté gobernando con vara de hierro. Continuamos en el versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Y si las naciones aún no obedecen, vendrá la plaga, con que el Eterno herirá a las naciones. Todavía hay naciones paganas que apenas están comenzando a aprender el camino de la salvación, que no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, para recibir la salvación. Hasta los gentiles tendrán que celebrar esta fiesta. Y por supuesto, esto se ordena para siempre, por estatuto perpetuo. Ahora, nosotros acostumbramos citar Isaías 66, versículo 23, mostrando que el sábado será guardado en el milenio, como prueba de que debemos guardarlo ahora. Entonces, cuando leemos Zacarías capítulo 14, versículo 16, que muestra que la fiesta de los tabernáculos se celebrará en el milenio, ¿seremos consecuentes celebrándola hoy? ¿Podemos nosotros calificar como un hijo de Dios, un rey y sacerdote, gobernando con Cristo en su trono, ayudando a Cristo en ese tiempo, si ahora nosotros nos negamos a guardar estas fiestas? Noten que Cristo celebró la fiesta de los tabernáculos. El apóstol Juan dedicó un capítulo entero de su evangelio, el 7º capítulo, para describir lo que Jesús dijo e hizo durante la fiesta de los tabernáculos en el último año de su ministerio. Pero, ¿por qué se llama fiesta de los tabernáculos? Durante el milenio, el reino de Dios en el cual podemos nacer gobernará las naciones que están compuestas de hombres mortales engendrados por el Espíritu de Dios. Los miles de millones de mortales vivos durante el milenio seguirán siendo herederos del reino de Dios. Ellos todavía no lo habrán heredado mientras sigan siendo carne mortal. Porque como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, del Espíritu, para heredar el reino según dijo Jesús. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob eran meros herederos cuando moraban en la tierra, como está en Hebreos capítulo 11, versículo 9, que escribió Pablo. Y mientras eran herederos, ellos moraban en tabernáculos o cabañas, peregrinando en la tierra prometida. Las cabañas o moradas temporales representaban que todavía no eran herederos. Y así lo leemos en Levítico capítulo 23, versículos 42 y 43. Vamos a leerlo, por favor. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno vuestro Dios. Israel habitó en cabañas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Esas cabañas simbolizaban que ellos eran solo herederos. Del mismo modo,
debemos habitar en cabañas o moradas temporales durante la fiesta. Para no olvidar nunca que aún somos solo herederos del reino de Dios y de la nueva tierra. Incluso durante el milenio, cuando el reino de Dios gobierne sobre las naciones mortales. Los seres humanos serán los únicos herederos del reino. Deberán vencer su naturaleza carnal y crecer en conocimiento y sabiduría para heredar las promesas. Las cabañas que usaba Israel en el desierto eran estructuras duraderas. A veces habitaban en ellas durante meses o incluso años antes de mudarse. Hoy, el pueblo de Dios a menudo tiene que alquilar sus viviendas temporales durante la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué cuadro tan maravilloso es este! Dios dice de Efraín, que es un símbolo de todo Israel, como dice en Oseas capítulo 12, versículo 9, que te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Ellos eran peregrinos, esperando la tierra prometida, esperando heredar las promesas de salvación. La afirmación, sostenida por algunas sectas, de que los seres humanos mortales en el milenio seguirán siendo de carne y hueso para siempre, queda claramente desmentida por la fiesta de los tabernáculos, ya que la propia fiesta apunta hacia una herencia eterna. Además, después de que Jesús reúna a la iglesia consigo mismo, y después de que Él esté sentado en su trono, donde gobernaremos con Él, bajo Él reunirá a las naciones delante de Él, y Él dirá, como está escrito en Mateo capítulo 25, versículo 34, heredad el reino. ¿Se ha dado cuenta usted de que la fiesta de los tabernáculos es solo la sexta fiesta? Hay otra más. Hay una séptima. La fiesta de los tabernáculos dura, estrictamente hablando, 7 días para representar el milenio entero. Y el 7 es el número de Dios que representa plenitud. Por lo tanto, también deben haber 7 fiestas. Observemos dónde se menciona. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer aquí parte del versículo 34 y 36. Y esto dice: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. El octavo, o sea, aquí el octavo día tendréis santa convocación. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Este octavo día técnicamente es una fiesta separada. Se llama el último y gran día de la fiesta, como Juan escribió en su evangelio, en Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Y qué representa este último día santo? Note lo que Jesús predicó aquel día. Juan capítulo 7, versículo 37 y 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Este fue el sermón de Jesús dando el significado del último gran día. Ahora, vayamos a
Apocalipsis, capítulo 20, después del milenio, ¿qué sucederá? Una resurrección. Los muertos están de pie ante Dios. Esto no podría incluir a los verdaderos cristianos de hoy, ya que comparecerán ante el tribunal cuando Cristo regrese. No podría referirse a aquellos que se convirtieron durante el milenio. Ellos ya habrán heredado el reino durante el milenio. Después de vivir una vida normal, aquellos que deben resucitar son aquellos que murieron en la ignorancia en eras pasadas. No volverán a la vida hasta después del milenio, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Este es el día del juicio mencionado en Mateo capítulo 10, versículo 15. Este es un tiempo cuando los gentiles que murieron en ignorancia se les dará la oportunidad de recibir la salvación. Y Ezequiel capítulo 16, versículos 52 y 53, deja esto muy claro. Incluso aquellos en Israel que murieron en sus pecados recibirán su primera oportunidad de entender la verdad de Dios y su camino. Como está en Ezequiel 37. El profeta escribió que Dios derramaría su espíritu sobre los resucitados, versículo 14. Y esta es precisamente la salvación que Jesús mencionó en su sermón en aquel gran día de la fiesta, en el otoño del año 30. Era cristiana. Este octavo día, que sigue inmediatamente a los 7 días de la fiesta de tabernáculos, representa la culminación del plan de redención. Ahora pasemos al libro de Isaías. Isaías capítulo 65 y vamos a leer el versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ese último día de salvación, Isaías nos dice que durará 100 años. Es justo antes del nuevo cielo y la nueva tierra, como está en el versículo 17. Y todos, padres e hijos, jóvenes y viejos, resucitarán. Versículo 23. Porque son linaje de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. Note que el libro de la vida, que tipifica la salvación, está abierto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. El libro de Apocalipsis nos presenta la visión final del día del juicio, la conclusión del periodo de 100 años. Ya que el cielo y la tierra físicos actuales están dejando de existir y los fieles están recibiendo su recompensa eterna en el trono de Cristo. Los malvados, aquellos que desobedecen, son vistos pereciendo en el lago de fuego. ¡Qué plan tan maravilloso! Todos tendrán igualdad de oportunidades. Y finalmente, noten en Levítico capítulo 23, versículos 37 al 38, que después de describir estos días santos anuales, dice: estas son las fiestas del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones, además de los días de reposo. Debemos entonces guardarlos junto al sábado del Eterno. El domingo es el día de descanso semanal de Roma, pero el sábado es el día del Eterno. La Navidad, el Año Nuevo,
La Pascua Florida y muchas otras son fiestas de Roma. Pero estas 7 fiestas anuales son las fiestas del Eterno. Abandonen los días de Roma y observen las verdaderas fiestas del Eterno. Dios sabía que llegaría el día en que su pueblo tendría que viajar una larga distancia. Él sabía que ellos preguntarían, ¿y cómo puedo pagar esto? Veamos la respuesta a esta pregunta. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, y leamos acerca de las instrucciones de Dios que permiten a su pueblo afrontar el largo viaje. Comenzaré a leer en el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dios ordena un segundo diezmo. Un segundo 10% de su ingreso total. Para que sea ahorrado para usted mismo. El primer 10% de todo lo que usted gana o recibe, este pertenece a Dios. No es suyo, sino de Dios. Dios lo ha reservado para su obra, para la predicación del Evangelio. Pero este segundo 10% debe ser ahorrado a través del año para su propio uso, para asistir a la fiesta de tabernáculos. En los días del antiguo Israel, la gente era en su mayoría agricultores y reservaban una 10ª parte de su ganado, cereales y verduras y frutas. Ahora leamos el versículo 23. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Aquí vemos que si el lugar de la fiesta estaba demasiado lejos para llevar toda esta comida y carne, debían convertirla en dinero y utilizar ese dinero para los gastos del viaje y para comprar comida en la fiesta. Ahora vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12, y vamos a leer aquí los versículos 17 y 18. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Eterno tu Dios las comerás en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante del Eterno tu Dios de toda la obra de tus manos. Eso está muy claro. Estudie Zacarías capítulo 14, los versículos 16 al 19. En el milenio en el que de todas las familias de la tierra se niegue a venir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, será castigado severamente. Esto se aplica a los gentiles, a Egipto, a los paganos y a todas las naciones. Los versículos 18 y 19. Todos tendrán que venir a Jerusalén. Y esto, por lo tanto, se aplica a todas las razas, a todos los colores, a todas las nacionalidades,
a todos los que son hijos de Dios. Es para que los hijos de Dios y no para otros. Para esta gran fiesta que Dios ha ordenado, que todos se reúnan en el único lugar que Él ha escogido. Para los servicios regulares del sábado, el pueblo de Dios se reúne en muchos lugares diferentes y separados. Y aunque Dios segregó las razas en la Torre de Babel y quiso que nosotros permaneciéramos segregados, nunca introdujo ni aprobó ninguna discriminación racial. Hay una gran diferencia entre segregación y discriminación, aunque pocos países parecen reconocer la diferencia. Algunos países están tratando de explotar el propósito de Dios, fusionando las razas mediante la mezcla social y los matrimonios mixtos en uno. Eso es contrario al propósito de Dios. En esta vida, en esta carne humana, Dios segregó las razas en Babel y permanecerán así hasta que Cristo venga. Que todos tengan una maravillosa fiesta de tabernáculos y que cada año sea la mejor fiesta de todas. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.